pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con el gobierno dictatorial de Maduro? ¿Qué pasa en ese país donde se violan los derechos humanos? Ese país que fue bloqueado, y es bloqueado, por los Estados Unidos por la violencia que ejerce el gobierno. Había que alejarlo del mundo, pero ahora no. Ha sido tal el cambio que ya no dicen más, no, vamos a hacer Venezuela, de ahora dicen vamos a hacer Rusia. Claro, se cambiaron la camiseta. ¿Por qué decimos todo esto? Porque los Estados Unidos envió una comitiva a Venezuela. Lo informó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. ¿A qué fueron? Y básicamente le dijeron, necesitamos su petróleo. ¿Por qué? Rusia no nos va a mandar más petróleo. Vieron que ahora cambiamos de enemigo. Bueno, entonces ahora nos sentamos a negociar con el dictador. Entonces, o no era dictador, o si lo era, no les importa mucho que lo sea. No es justo decirlo ni en broma, aunque entiendo perfectamente claro la intención, porque es una de las injusticias que Occidente hace consumir a todo el mundo en torno a lo que Venezuela es una democracia de las democracias burguesas. Hay muchas maneras de discutir sobre democracia, pero la democracia de la que se habla aquí es la democracia burguesa, digamos, los dos partidos tradicionales, la competencia entre 2, 3 o 4 partidos y la elección. Eso se hace en Venezuela con una transparencia que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene. El país más sucio en materia de elecciones es Estados Unidos. No hubo nunca una elección clara en los últimos tiempos en los Estados Unidos. Siempre vivieron dentro de una mentira. Y después acusan a Venezuela de lo que los cipayos del resto de América del Sur repiten. ¿Qué queda claro con esta medida del gobierno de los Estados Unidos? Esto que vos decís, Víctor Hugo, y que lo hacíamos como una humorada al principio, es... En realidad, siempre construyeron un relato a partir de sus necesidades. El relato era acusar, perseguir a Venezuela. Bueno, como ahora el relato que necesitan es perseguir y acusar a Rusia, entonces Venezuela se le corre el relato. Y ahora se sientan a negociar. Somos víctimas de ese relato. De eso también vamos a seguir reflexionando. Venezuela es el ejemplo. Anoté algunas palabras sueltas que capta uno de tanta información como la que se escucha. Huyen miles y miles, y son casi 2 millones de ucranianos que han tenido que salir de su país, abandonar sus hogares, escapar de la muerte. Y yo espero que se pregunten algún día por la responsabilidad de Zelensky. No podés hacer eso con tu país. Aquí estamos discutiendo por un acuerdo que algunos ven negativo y el gobierno quiere firmar para salvar, entiende, del hambre a mucha gente, de lo que es una situación inmanejable para millones de personas, pero no se trata de la muerte inmediata a la que podés arrastrar a un país. Esto hizo Zelensky por una pésima lectura de cuál era el acompañamiento que iba a tener. ¿Cómo te vas a alargar a una guerra con Rusia? Ya no es mojarle la oreja, porque hace mucho tiempo que se viene hablando de que va a haber guerra. Rusia lo viene anunciando, pero también en Estados Unidos. El profesor John Mearsheimer lo decía en 2015, Noam Chomsky en 2016. Tenemos a Oliver Stone con la película Ucrania en llamas, con personas del alto rango político de los Estados Unidos, los pasé anoche en C5N, que están preparando el golpe de Estado de Ucrania del 2014. Clara, desembosadamente. Y ahí tenés a 2 millones de personas que tienen que huir. Anoté subtes para acordarme de lo que es la vida ahí en las estaciones de subte. Miles de personas viviendo en ese lugar para estar más lejos de la caída de las bombas, si es que ocurre, y para estar más cerca de los trenes. Me anoté la palabra trenes, colapsados. La foto de anoche es tremenda, la que Anabela Sánchez con Federico Ferro prepararon, junto a Julián Capazo, por supuesto, en la producción de la columna. Eran, imagínate, una tribuna de fútbol y un tren adelante. Es decir, pensá en la cabecera de la cancha de Racing, llena de gente, y ponele un pequeño tren, un micro, al que toda esa gente quiere subir. Esa es la foto que, metafóricamente digo, presentamos anoche. Me anoté la palabra convoy de rusos hacia Kiev, y me digo, qué barbaridad, el gasto militar que tiene el mundo, con una mínima parte, pero mínima, le quitas el hambre a la humanidad entera. Pero ellos viven para la guerra, los rusos, los norteamericanos, viven
para buscar un equilibrio porque siempre se sienten en peligro. Y entonces Rusia, que tuvo hasta Putin unos años atroces económicamente, cuando se recupera, ¿qué hace? Y se arma de nuevo. Y no se sabe qué es lo que tiene, pero tiene todo, aparentemente. Me anoté éxodo. La palabra éxodo remite a la mayor velocidad para escapar de un lugar, de un país, en este caso, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Cada una de estas palabras tiene un significado muy especial. Me anoté Putin, por la advertencia que daba en diciembre. Él decía, ¿qué parte no entienden de que no puede la OTAN, no puede Estados Unidos apuntarme con misiles desde Ucrania como yo no lo haría? Palabras de Putin desde México. ¿Cómo ocurriría que yo ponga misiles apuntando a Estados Unidos en México? ¿Qué dirían? ¿Qué harían? Lo decía Putin en diciembre. ¿Qué parte no entienden?, preguntaba Putin. Me anoté Zelensky, víctima y victimario de su propia gente. Yo no puedo creer. El origen quizás me provoca un rechazo. Un capo cómico. Es un capo cómico nuestro convertido en presidente de la República. El tipo hizo una serie de televisión en la que su papel era un político que llegaba a presidente y llegó a presidente en la serie. Y de ahí saltó a presidente del país. Y este hombre es el que dijo, vamos contra Rusia. Y puso sus edificios, sus avenidas, sus ciudades y sobre todo la humanidad de su gente a expensas de la piedad que pueda tener o no el ejército ruso en el ataque. De no tirar bombas, de no tirar misiles contra edificios habitados, pero igual mueren. En algún momento estás en la calle donde cae ese edificio y te mata. Y no son pocos. Me anoté Washington Post. ¿Saben por qué? Porque el Washington Post cuenta que Donald Trump, fíjense, el tipo que llegó a presidente de los Estados Unidos, ¿sabés qué dijo Donald Trump? No estabas mirando anoche la columna, por lo que veo. Mucho que hacer, tenés, Fernando. En la columna presentamos el Washington Post de los Estados Unidos, el segundo diario más importante de los Estados Unidos, quizás el segundo diario más importante del mundo, diciendo que Trump, en Nueva Orleans, en el discurso del sábado, dijo que lo que había que hacer Estados Unidos era atacar con F-22, aviones de guerra, serán, yo de eso domino poco, a Rusia, pero los aviones disfrazados de aviones chinos, para que se armara una guerra entre Rusia y China. Pero fíjate el grado de imbecilidad. Quiero que busquen, que trabajen de ciudadanos, porque esto parece un chiste, parece una broma, parece algo que digo porque el aire es gratis. Esto es verdad. Esto está publicado en el Washington Post. Pongan ahora en su casa. Washington Post, Trump, aviones disfrazados de chinos. Algo va a salir. Y se van a encontrar con esto. Anoté Ucrania en llamas por la película que mencioné de Oliver Stone. Anoté Nick, el humorista que se ha hecho famoso por plagiar. Pero vos fíjate lo que es el poder. Es como que no se enterara de cuántas veces lo han denunciado. Y anoche nosotros mostramos una idea, un dibujo que con la bandera de Ucrania muestra el azul, el amarillo y lágrimas que caen de un color hacia otro, sangre que cae de un color hacia el otro. Entonces puso no a la guerra, Nick. Y parecía una buena idea cuando vos lo veías. Y resulta que lo mismo había sido publicado por The Economist 6 días antes. Y se mandó el plagio, sabiendo que todo el mundo lo acusa de plagio y que está observado en ese sentido. ¿Qué pensé yo de este muchacho Nick? Este es el poder, no les importa nada. Por eso es que no les importa la mentira, por eso es que dicen cualquier disparate, por eso es que traicionan el idioma de la manera que lo hacen muchísimos periodistas que trabajan para la mafia de Mañeto o la de los Aguiar. Y están tan campantes y tan tranquilos, no pasa absolutamente nada. Nick, viva la cara de Nick, hizo algo que la mayoría de la gente cree que es de él, y lo admira. Y poca gente se va a enterar que es un robo más de las ideas de otros. El Washington Post lo denunció hace unos meses, en el 2020. Lo denunció por los plagios que cometía. Anoté irse, para poner al lado Macri. Estuvo 10 minutos en la reunión. Ahora vamos a comentar todo lo que significa la actividad de la oposición en cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y me anoté la palabra insolidaridad. Palabras sueltas, que finalmente uno las pronuncia y dicen mucho.
insolidaridad, lo pronunció Feletti, Roberto Feletti, hablando del campo, de la gente rica del campo, que en el mejor momento de la historia posiblemente para vender están reclamando siempre por más, nunca se conforman con nada y son insolidarios con el resto de los argentinos. Sumo algunas preguntas que me generan tu análisis editorial, Víctor Hugo. Qué lástima que el mundo no le exige, además de a Rusia, por cierto, a la OTAN que termine con esta guerra. Porque es la OTAN quien tiene la decisión en sus manos de decirle a Ucrania, no te vas a sumar a la OTAN. Y entonces el proceso de paz podría construirse de otra manera. Me quedé, no lo conocía, esto que contabas, Víctor Hugo, con lo de Trump. Trump diciendo hay que invadir precisamente Ucrania, Rusia con aviones, pero disfrazados de chino. ¿Por qué? ¿Qué está desnudando con eso Trump? Está denotando que el verdadero conflicto es un conflicto que lo involucra a China, porque en el fondo lo que se está disputando Estados Unidos con esta guerra a Rusia es la nueva hegemonía en el mundo, el nuevo poder en el mundo. Estados Unidos está muy debilitado económicamente, Estados Unidos ha sido debilitado en su propia región, cuando ve cómo los gobiernos de derecha, los intentos de golpe de Estado fueron cayendo. La disputa es entonces también con China, por eso esta humorada o no de un descerebrado como Trump. Insisto, todos queremos la paz, pero siempre la importancia de evidenciar todos los actores que están en juego y que de esos actores depende la paz y que mientras estos actores, Unión Europea, OTAN, Estados Unidos, no se hagan cargo de su parte y sigan repitiendo el discurso de que Rusia es el problema, nunca va a llegar la paz.